Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos con Nieves Michavila. Nieves Michavila Gómez nació en Sagunto en 1964. Licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha cursado también estudios de Ciencias Matemáticas y Ciencias Físicas, así como de Interpretación. Sus novelas son Voces del más allá de la historia, ensayo de investigación histórica que saca a la luz la verdadera paternidad de Alfonso XII y el asesinato de su presunto padre. Ha sido reseñada en la Unidad Cívica por la República, España por la República, Eco Republicano, Blog de Creación y Talentos, Eco Republicano, también por la intervención de la autora en la conmemoración de la Primera República, celebrada el 13 de febrero de 2006, en el Centro Cultural Micalet de Valencia, en el Diario Levante, el Económico de Sagunto y el Alto Balance de Mobrede. El libro ha sido adquirido por bibliotecas de universidades norteamericanas como Yale, Pensilvania, Columbia, Arizona y otras. También está en Canadá, en la Universidad de Toronto. Se halla además en la Biblioteca del Museo del Ejército en España y en el Museo de Historia de Madrid, además de otras en España. Fue presentado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, avalado por la historiadora Isabel Bruriel, el 3 de 5 de 2017. Origen de las bibliotecas militares en España, artículos de investigación publicado en la revista Clases Historia 2013 y en Internet. Este artículo ha sido catalogado por la Universidad de Harvard y por bastantes de Norteamérica. También está en Canadá, Reino Unido y otros países. Después tiene la obra Terapia de un suicidio para un psicópata, coloquio teatral en 2010. El libro Gaviota de Azogue y en revista El Sastre Artes, microrelatos dentro del libro Literatura Irracional, publicado por Espejo Lúdico en 2008. En 2008 publica Manual de Ben Truán, novela de humor que fue finalista del premio Femon. Y en 2017 recibe el premio Novela Hispania de novela histórica por la novela Alfonso XII y la corona maldita. También recibió el premio Relato corto de Cartaxís en 2009. Premio Internacional Garzón Céspedes con el soliloquio Terapia del suicidio para un psiquiatra de 2010. Hola, soy Nieves Michavila y os voy a contar cómo descubrí que comparto genealogía con el rey Alfonso XII. Esto fue cuando supe de la existencia de una carta que este rey firma y dedica a mis queridos hermanos Federico y Enrique Puig Romaguera, que son este y este. Esto implica que mi tatarabuelo, Federico Puig Romero, tuvo un hijo ilegítimo con la reina Isabel II, que fue Alfonso XII. De este tatarabuelo, lo que yo sabía es lo que me había contado mi abuela, que ya me contaba muchas historias. Una de ellas era muy terrible, y es cómo había ocurrido este asesinato tan cruento. Entraron unos sicarios a su casa, le dispararon, y todo ocurrió en presencia de su esposa y sus dos hijos, de 13 y 10 años. Más o menos con este aspecto, porque esta fotografía fue tomada muy poco antes del asesinato. Cuando yo me decidí a indagar un poco más en los libros de historia, pues descubrí que la muerte de mi antepasado se contaba de un modo muy distinto a como me la había explicado mi abuela. Entonces pues ya me decidí a indagar, a buscar en las fuentes. Y lo que descubrí en los archivos es que mi abuela tenía razón. Esto implica que el gobierno de la reina Isabel II encubrió, falseó y ocultó las auténticas circunstancias del asesinato de mi antepasado. ¿Por qué? Pues una de las preguntas que yo me hice fue si de alguna manera este ocultamiento tenía relación con que fuera el padre biológico
de este rey. Sin embargo, no había razón para ocultarlo, porque para quienes no lo sepáis, esta reina Isabel II tuvo muchos amantes. Su marido era homosexual y todo el mundo sabía que ninguno de los hijos de la reina era del rey. Por tanto, cada embarazo se barajaban hipótesis, siempre había especulaciones. En el caso del nacimiento de Alfonso XII se especuló mucho más y en este caso se apuntó muy claramente en una dirección, o sea, porque el rumor se expandió al máximo y se dijo que el verdadero padre era un oficial de ingenieros, que no es mi antepasado. Bueno, pues la pregunta es si esto de alguna manera pudo servir para ocultar la paternidad secreta de Federico y qué razón tan poderosa había para hacerlo. Lo que descubrí en mis investigaciones es que existe una relación entre el rey Fernando VII, padre de Isabel II, con la madre de Federico. Hay unos hijos y unos hermanos que son tanto de Federico como de la reina Isabel II, que a su vez tienen un hijo que viene a ser el heredero de la corona. Bueno, pues descubrí muchas cosas. Descubrí falsificaciones de documentos, muertes silenciadas, asesinatos y otras cosas en las que está involucrada la dinastía Borbón. Y todo esto lo saco a la luz por primera vez en este libro, Voces desde el más allá de la historia, que fue avalado por Isabel Bourdiel para presentarse en la Universidad de Valencia. Entonces ya me decidí a escribir la versión novelada, Alfonso XII y la corona maldita, que fue la ganadora del Premio España de Novela Histórica en 2018. Bueno, pues os invito a leer ambos libros, que son dos vertientes de la misma historia. Os sorprenderá. Mujer que adoro, cuánto lo siento, no poderte abrazar yo. Pronto termina mi triste vida y para siempre se fue mi amor. En un consejo me condenaron toda la sala por rebelión. Pena de muerte pidió el fiscal y a mi defensa nadie escuchó. Lloro porque siendo yo inocente me condenaron a muerte por rebelión militar. Quiero que tú sepas claramente que llevo alta la frente y que a nadie le hice mal. Pues ellos mismos culpables son de que no es nada, a ti te anuncian y mi denuncia la he leído yo. Cuando el piquete esté apuntando, yo tu retrato lo besaré y una vez manden que rompan fuego, yo con mi sangre lo bañaré. Lloro porque no puedo abrazarte, el corazón se me parte, pues mi hora ya me llegó. Lloro porque ya no puedo verte, no puedo besar tu frente. Adiós para siempre, adiós. Un asesinato sin resolver. Un padre secreto de Alfonso XII. Una carta de Alfonso XII a mis queridos hermanos.
Hermanos ocultos de Isabel II. Muertes misteriosas. Vinculadas a la dinastía Borbón. Y un pasado tenebroso que da pie a la Primera República. El libro se ha catalogado en prestigiosas bibliotecas, Universidad de Toronto, Harvard, Yale, Universidad de Pensilvania, Universidad de Columbia, Universidad de Arizona, Universidad de California, Biblioteca Estatal de Baviera. Está claro de que su periodo fue bastante liberal, pero también con mucha guerra, o sea, era todo por la legitimidad de la sangre. En España lo que se ha derramado siempre ha sido mucha sangre. Con Isabel II y con otros reyes, pero con Isabel II posiblemente más. La imagen popular. Sí. Sí, qué bueno que ahora hablaréis de ella. La imagen popular que más o menos sí que ha trascendido de ella, ya no que digo yo en mi libro, sino lo que se suele decir de esta mujer, pues es que tuvo muchos amantes, que como ha dicho Paco, tenía un marido homosexual, además intrigante, que se pasaba la vida conspirando contra ella y buscaba, o sea, cada hijo realmente pues no se sabía de quién era. El hombre iba pues de a ver de quién es y a ver si lo podía deslegitimar y así iba con ese rifirrafe los dos. Y ella, pues lo que dice Paco, fue buena reina en el sentido de que cumplió con su principal cometido, el de los reyes, que es pues reproducirse y dar la estirpe real, ¿no? Para conseguir su continuidad. Y básicamente pues ella cumplió muy bien. Y si no le funcionaba el marido, pues recurrió a métodos de fertilización asistida y se las arregló de maravilla. Y la prueba de que se emplea a fondo es que se le atribuyen pues muchos amantes. Pero lo principal de todo esto es quién fue su heredero. De todos los hijos que tuvo, pues su heredero, el único varón que le llegó a la vida adulta, fue entonces príncipe Alfonso, y pasó a la historia como el Puigmotejo, porque se atribuyó la paternidad de este a Enrique Puigmotor Mañas, como ha apuntado Paco. Y lo que veréis en mi libro es que lo que ocurre es que hay un rumor totalmente deliberado, una gran intención de que se divulgara este rumor desde el mismo entorno de la reina. El hecho es que este rumor ya está tan expandido y de forma tan eficiente que ya nadie ni se lo cuestiona. Y a mí me maravilla pues leer libros de autores pues reconocidos que directamente ya lo citan sin más, como el padre, sin matizar que simplemente se trata de un rumor. Buscaba atraer a todo aquel que se detenía ante el escaparate, donde estaba colocado el ajado postre que promocionaba la venta. Fue todo un acierto. Ejerciendo de relaciones públicas, consiguió que muchos se interesaran, incluso en ocasiones tratando de hacerse entender con personas de otros países. Por medio de signos y frases cortas gritadas y la convencieron de que aquella historia debía ser leída. Entraron para comprarla. Luego, inesperadamente, algo muy extraño ocurrió. Sucedió a última hora de la tarde, cuando los comercios se preparaban para el cierre, a pesar de que era el momento de mayor casero de gente de todo el día. El lento declinar del sol invitaba al paseo, y a esto se entregaba la multitud de veraneantes y turistas que atestaban las calles y terrazas. Ella seguía afuera, tratando de convencer a una joven pareja de franceses que chapurreaban con más empeño que acierto un castellano cargado de monosílabos y frases inconexas. Se interesaron en la explicación porque, según le pareció entender en su arcaico francés de los años de la escuela, el padre de la muchacha padeció poliomielitis antes de fallecer, hacía algunos años. Ella sabía que no iba a conseguir que entraran a comprarla. La barrera del idioma era casi infranqueable.
pero no por eso dejaba de intentarlo. Le resultaban simpáticos en su empeño con un entendimiento casi imposible. Vio a aquel hombre al otro lado de la calle, parado, observándola fijamente, con descaro. No imaginaba cuánto tiempo llevaría allí, y eso todavía la inquietó más. Durante unos segundos sus miradas se cruzaron, y ella sintió cómo se le erizaban los pelos de la nuca. Los últimos años de su anterior vida regresaban a su cabeza como en un torbellino de dolor. Aquel hombre era Tomás. Fue más una sensación que una información, como de una aguja clavada en el centro de su cerebro. Sabía que no podía ser. Tomás estaba muerto. Al menos así lo aseguraba la policía. Tampoco el aspecto de aquel individuo coincidía en absoluto con el suyo. Con esa cabeza rapada, la barba poblada y algo desaliñada, los vaqueros y el polo verde dejando al descubierto los vicios. Tomás siempre fue muy cuidadoso y conservador en su aspecto. Odiaba salirse 1 milímetro de sus gustos planificados. También la mirada era diferente. Esta era clara y azul como el mar, bien diferente a las oscuras pupilas marrones del que todavía era legalmente su marido. Pero algo había en el fondo de aquel tipo que la sobrepasaba, llenándola de temor. No sabía explicar qué podía hacer. Todo pareció detenerse alrededor. Solo aquel hombre y ella, como en una especie de desafío. Elisa, tratando de buscar explicación a esas palpitaciones cargadas de terror que la abrazaban hasta lo más profundo. Aquel tipo, mirándola fijamente. Una cara le subió desde el fondo del estómago y comenzó a marearse. Sintió que le faltaba el aire. Sin dejar de mirarlo, quiso ser cauta y recapacitar. No lograba entender el motivo de aquel desasosiego. Era evidente que no era Tomás. Por más que los cuadros de tantos años de maltrato y humillación se le estuvieran apareciendo de repente, bombardeando su mente de instantes cargados de sufrimiento. ¿Por qué la presencia intimidatoria de aquel individuo le causaba tanta alarma? Se encontraba como a 20 metros de distancia, con coches circulando en medio de ambos, y todo alrededor lleno de gente. Pero no podía evitarlo. Verlo allí, quieto, parado ante ella, le producía escalofríos. Se armó de valor y decidió preguntarle quién era y el motivo de aquella mirada insolente y amenazadora, olvidando a la pareja de franceses que se marcharon desorientados ante su cambio de actitud. Comenzó a rodar todo lo que pudo, mirando fijamente a aquel hombre que igualmente tenía sus ojos clavados en ella, exigiendo paso a quienes caminaban con la calma en las vacaciones. Fue hasta el principio de la calle, al semáforo, único lugar donde el rebaje de la acera permitía acceso a su silla. Lo cruzó y continuó moviendo las manos con agilidad, imprimiéndose velocidad, hasta que llegó al lugar, frente a la librería. Pero ya no seguía allí. Continuó avanzando hasta el siguiente cruce, y tampoco lo encontró. Movió sobre sus pasos, mirando los rostros que se cruzaban, tratando de identificarlo, pero siguió sin ver señales de él.
se había evaporado como uno, dejando la huella de un fantasma. Sus nervios estaban a punto de saltar, como una pértiga en su punto máximo de tensión, maldiciendo que empapara en sudor. Recorrió varias veces esa acera y las contiguas, pero todo fue inútil. No quedaba rastro del tipo de Polever. Un rato después, recuperados en parte la lucidez y el sosiego, y asimilando que era absurdo seguir buscando, se fijó en que Verónica cerraba con estruendo la persiana. Decidió regresar. Aquella noche, silenciosa y cargada de estrellas, aparcaron a Julieta en el mismo claro, entre maletas y pinos que tanto les gustara el día anterior. Sentados frente a frente, con una cerveza en la mano, Elisa le contó el extraño incidente que todavía era incapaz de entender, y mucho menos de explicar. Ya había pasado más de una hora, pero todavía podía sentir el escalofrío que produce el miedo. El frío pareció calar en los huesos de Elisa, y Pablo se levantó a colocarle algo parecido a una manta con flecos sobre los ojos. Pero estaba convencido de que no era el frío lo que le hacía tiritar. Cuando, ya cansados, se retiraron a dormir, ambos sabían que quedaban muchos recuerdos que enterrar, muchas pesadillas que olvidar. Estás escuchando Radio Sapiens. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Diagmo le ha hecho una entrevista al autor. María Nieves Michavila Gómez nació en Sagunto, Valencia, en 1964. Licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia, ha cursado también estudios de Ciencias Matemáticas y Ciencias Físicas, así como la interpretación. Sus novelas son Voces desde el más allá de la historia, ensayo de investigación histórica que saca a la luz la verdadera paternidad de Alfonso XII y el asesinato de su presunto padre Bloch Creación y Talentos. Eco republicano también por la intervención de la autora en la conmemoración de la Primera República celebrada el 13 de febrero de 2006 en el Centro Cultural Micalet de Valencia. El libro ha sido adquirido por bibliotecas de universidades norteamericanas como Yale, Pensilvania, Columbia, Arizona y otras. Fue presentado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, avalado por la historiadora Isabel Bourdiel, 3/5/2017. Manual del Buen Truham, novela del humor que fue finalista del Premio Café Mon. En 2017 recibe el Premio Hispania de novela histórica con la novela Alfonso XII y La Corona Maldita. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Dónde naciste, estudiaste y resides actualmente? ¿Cómo te definirías algún hobby además de escritora? Yo nací en Sagunto, pero no tengo recuerdos de allí. Mi familia se trasladó a Colombia cuando yo todavía no había cumplido 3 años. Mi madre tenía allí hermanos que se casaron con colombianas y nuestra estancia se fue alargando hasta que llegaron a ser 14 años. Así que allí pasé toda mi infancia.
y regresé a España ya para empezar la universidad. En la Universidad Politécnica de Valencia obtuve el título de licenciada en informática y luego en la UNED hice 3 cursos de ciencias matemáticas y 2 de ciencias físicas. Y más adelante hice cursos de interpretación. Yo no sabría realmente definirme, porque yo no creo que se deba etiquetar a la gente por su profesión, por su título, o que tengas que ser eso toda la vida porque has estudiado esto. Creo que podemos ir evolucionando constantemente y yo concretamente soy muy curiosa y me gusta estar siempre aprendiendo. Creo que ese es mi mayor hobby. Y otra de mis pasiones son los gatos. O sea, yo adoro los gatos, conecto con cualquier gato aunque no lo conozca. Y en casa tengo 2 gatas recogidas de la calle a las que adoro. Me gusta la buena música, disfruto mucho con los grandes compositores, con la ópera, pero bueno, también con música de cualquier época. ¿Y qué más? Otro hábito que tengo, hobby, es el del ejercicio físico, ¿no? Me gusta tener la rutina diaria de practicar ese ejercicio porque realmente es que aparte como que me aporta energía. Y bueno, por supuesto el hobby de leer y luego cualquier cosa que llene mi curiosidad me atrae. Entonces me gusta siempre ir explorando nuevas facetas. Como lectora, ¿qué tipo de lectura prefieres? Pues en cuanto a preferencias de lectura, pues me gustan los libros, todo aquel que me aporte algo, que me haga sentir, que me haga vibrar. Me puede aportar o bien en conocimientos, que realmente es donde lo que más me caracteriza a mí, querer saber, querer aprender, pero también a nivel, una novela también me puede aportar mucho porque me puede emocionar, me puede hacer vibrar, me puede hacer comprender cosas que yo desconocía, me habían pasado por alto. Entonces yo creo que la lectura deberíamos esforzarnos en leer de todo, porque todo nos aporta. En cuanto a qué he leído yo más, es verdad que yo por mi forma de ser, de esa curiosidad y ganas de aprender, he dedicado muchísima más proporción de mi tiempo a los libros de ensayo, de cualquier tipo. Y he tenido etapas. He tenido una etapa en que me he leído todas las obras de Shakespeare, todas las obras de Cervantes, otra que quería leer picaresca, otra que leí mucha ciencia. Y bueno, voy variando como todas las personas. Y bueno, pues me gustan todos los géneros siempre y cuando me sorprendan y me hagan aprender. ¿Desde cuándo escribes? ¿En qué momento decidiste publicar? ¿Por qué? Yo empecé a escribir desde que recuerde, desde muy pequeñita. Empecé con poesías a mi madre y como estaba fuera de España, echaba mucho de menos mi país. También le escribía incluso poesías a España. Empecé también a escribir algún diario. Luego una época de pequeñita que me cogí un cuaderno y dije, yo voy a escribir novelas, y yo les decía novelas y eran pues, historias bastante influenciadas por lo que leía entonces, que leía Julio Verne. Y bueno, pues ahí hacía este tipo de escritos, pero luego pasó el tiempo, ya como que la escritura se quedó aparcada y tardé bastante a escribir. Realmente fue cuando descubrí por casualidad el teatro, la interpretación. Entonces, cuando empezaba yo a crear mi personaje, me di cuenta que podía también crear más personajes. Y es así como de forma natural surgió escribir mi primera obra de teatro, en plan de humor, y escribí otras 3 más de humor. Bueno, la primera que escribí además fue preseleccionada en un premio. Y luego de ahí, del teatro, pasé a la novela. Lo que pasó es que esa primera novela que escribí, claro, como todo escritor, pretendemos publicar, la mandé a editoriales y tuve la mala fortuna de que me la plagiaron en una serie de televisión. Tuve que denunciar, al final la serie dejó de emitirse, pero ya yo me sentí muy decepcionada. Ya decidí nunca más enviar a ningún sitio porque ya no confiaba. Y seguí escribiendo, pero para mí. De hecho, escribí entonces una novela de humor simplemente para descargarme, ¿no?, de toda esa negatividad que sentía.
Y bueno, escribí así otras 3 novelas para mí, ya sin intentar publicarlas. Y surgió entonces el tema de la investigación familiar, porque mi tío Federico pues tuvo una enfermedad y en el último momento me pidió que escribiera sobre la historia nuestra, que había una historia en la familia que me había llegado a través de mi abuela. Y digo, bueno, es el momento de hacerlo, yo prometí que lo iba a hacer, me puse en la investigación, pero la investigación supuso años de trabajo, pero yo tenía que cumplir lo que había dicho y no tenía claro cuando tuviera todo terminado qué iba a hacer con eso, pero sí que esa investigación que yo estaba haciendo no era solamente un tema de interés familiar, sino un tema de interés general, porque eran hechos que se habían ocultado y que yo estaba descubriendo. Entonces sentía el deber de sacar eso a la luz. Y tenía claro que cuando acabara iba a publicarlo. No sabía de qué manera, pero ya todo lo demás dejó de tener importancia para mí y eso fue mi foco, ¿no? Hacia ahí me dediqué y lo conseguí hacer, pero con muchas dificultades. Después del trabajo de investigación vino las trabas por todo el tema que trataba yo de la monarquía. Era un tema tabú entonces, así que tuve que esperar años para poderlo publicar. Premio Hispania de la novela histórica 2017 con la novela Alfonso XII y La Corona Maldita. ¿Es este el género en el que te sientes más a gusto escribiendo? La novela de Alfonso XII y La Corona Maldita, quisiera matizar que no hubiera existido de no estar primero el libro del que he hablado de la investigación familiar, ¿no? El de Voces desde el más allá de la historia. Este libro necesitaba publicarlo porque descubrí que eran hechos totalmente inéditos, que eran de interés general y que nos desmontaban muchas cosas o contaban la historia de otro modo al que está escrita. Por eso era muy importante para mí conseguir que fuera reconocido y cuando conseguí el reconocimiento de la historiadora Isabel Bourdiel, que es además premiada y muy reconocida, estudiosa Isabel II, ella me lo avaló para presentarlo en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, es cuando ya me decidí a escribir la versión novelada. La versión novelada, claro, parte de hechos, como he dicho, que no son los que se conocen de este personaje, así que un libro como que depende del otro. Pero la versión novela la necesitaba también escribir porque en el libro de ensayo, aunque yo lo he escrito de forma amena para todo público, no solo para eruditos, no puedo expresar lo que siente cada personaje, ¿no? Y de todo eso me fui empapando a lo largo de la investigación y necesitaba plasmarlo en la novela. En la novela puedes generar sentimientos en el lector a través de sus personajes y eso es lo que yo pretendí. Así que yo me siento igualmente cómoda en ambos géneros y en la investigación además tengo la ventaja de que como tengo esa formación matemática, se me dan muy bien las herramientas del análisis, de la búsqueda, de hipótesis y eso todo me ha servido mucho para avanzar en la investigación porque tenía que hallar y descubrir cosas que estaban ocultas, que estaban falseadas. No era simplemente ir buscando, no, era coger y desmontar lo que aquí se ha contado de otra manera y buscar las verdaderas fuentes. Así que para mí tanto la divulgación histórica como la novela histórica son dos herramientas por las que yo creo que puedo aportar mucho, que se me dan bien y me siento cómoda sobre todo porque creo que puedo ayudar a muchos lectores a aficionarse a la historia. ¿Cómo encuentras la inspiración para escribir? La inspiración yo creo que es algo muy sutil y que más que inspiración, porque realmente, ¿qué es la inspiración? Algo que nos lleguen ideas y todas esas ideas surgen de todo lo que conforma nuestro mundo y nuestras vivencias. La cuestión es qué valor le damos a esas vivencias o a esa información que nos llega. Así que en principio yo creo que todo depende de hacia dónde dirigimos nuestra atención. Si nos gustan las cosas de humor, vamos a prestar atención a eso y a lo mejor algo que no nos gusta lo obviamos. Y otra persona a lo mejor eso que obviamos para ella es importante y le da otro valor. Así que la inspiración podemos buscarla también. De hecho, yo cuando me pongo a escribir me falta tiempo para poder escribir todo lo que yo quiero hacer, porque tengo tantas cosas en las que se me ocurre que digo, es que no sé cuándo lo voy a poder hacer y eso me agobia.
sobre todo en el tema en el campo de la investigación, que me fascina y es un poco adictivo, porque ya llega un momento en que digo, tengo que parar, ahora ya, para y dedica este tiempo a escribir, porque es que si no, me voy yendo por allá y encuentro tantos temas que me interesan que nunca voy a acabar. Así que yo creo que hay que también, aparte de la inspiración, tener la disciplina de decir, bueno, la inspiración, paremos un poquito y vamos a centrarnos en una cosa y enfocarnos a terminarlo. Te dedicas profesionalmente a la información, a las ciencias matemáticas y ciencias físicas. ¿Qué tiene que ver esto con la novela histórica? Bueno, sobre qué tenga que ver, pues supongo que nada, aunque también es verdad que para escribir la novela histórica y previamente la investigación, para mí las herramientas de análisis y deducción de ciencias matemáticas me han ayudado enormemente y han sido una gran ventaja para mí. Y de hecho todo conocimiento que adquirimos en la vida nos puede servir siempre, aunque sea para otra cosa que nos parezca totalmente opuesta. Y esto va un poco en la línea de lo que he dicho antes, de que está la costumbre en la sociedad de etiquetar a las personas y porque tú has estudiado esta carrera tienes que ser eso toda la vida. Y yo quiero un poco acabar con ese principio, al menos yo me lo aplico, de que pienso que somos mucho más que un título universitario o una profesión. Somos personas y tenemos muchísimas capacidades y talentos que estoy segura que todas las personas tienen por igual y no saben todos esos talentos que tienen porque no se han permitido descubrirlos. Quizá también el miedo al ridículo, ¿no? A ver, si tú eres médica, ¿qué pasa si te da por hacerle cursos de baile o ponerte a cantar? ¿Qué problema hay? Pero a lo mejor dices, no, porque si entonces yo puedo perder prestigio, me miran de otra manera, a un historiador bailando salsa, pues no. ¿Y por qué? Tenemos seguramente, yo creo que mucha gente no sabe la cantidad de cosas que podría hacer, aparte que eso nos enriquece como personas y nos hace sentir mejor, porque hacer siempre lo mismo, no sé, creo es como en nuestra vida habitual no hacemos siempre lo mismo. Hay una parcela que es la del trabajo, otra el tiempo con la familia, otra el deporte, otra viajar, el cine, y tenemos una cosa de cada una y todo eso no es excluyente. No tenemos que dedicarnos todo el día a ir al cine, ni todo el día a estar con la familia, ni todo el día al trabajo. Un poco compaginarlo todo y de la misma manera creo que profesionalmente e intelectualmente podemos compaginar perfectamente el arte con nuestra profesión. ¿Hay algún libro que te haya marcado a lo largo de tu trayectoria? Sí, el libro El Universo de Isaac Asimov es un libro que leí más o menos que tenía 15 años y fue el que me influyó hasta el punto de querer por ahí estudiar las matemáticas y física, porque me pareció un libro fascinante, porque ahí te enseñaba cómo se iban haciendo los descubrimientos, cómo lo vivieron esos investigadores. Entonces ahí yo me fasciné, ¿no?, por ese proceso de la investigación. Y de hecho eso fue lo que más me influyó a la hora de decantarme por esa parte de ciencias. Y también porque eso era muy compatible con mi curiosidad. Ahí se quedó esa semillita que luego no utilicé en el campo de la física, porque luego ya me fui por otros derroteros, pues ya por la historia, pero sí en el campo de la historia he tenido esa gran satisfacción de poder descubrir, y sobre todo sentir que lo que yo estaba descubriendo era algo que podía aportar, porque ¿de qué te sirve descubrir si es para ti, ¿no? Igual que todos esos científicos que contaba Asimov, que han tenido grandes aportaciones para la humanidad. Entonces yo en el campo de la historia he experimentado esto, he aplicado el método científico, aunque suene un poco así, pues establecer y recopilar datos a través de mi investigación, establecer hipótesis y recopilar más datos, y mientras sean compatibles con esta hipótesis, esta vale. Si llega un dato que un día me derriba la hipótesis, pues fuera, esto ya no sirve, este planteamiento no es válido. Y muchos historiadores realmente no lo hacen así, porque como que quieren creerse algo, y si ya lo dice otro historiador, yo me lo creo, y no van a investigar otra fuente más allá, a ver, porque a veces te darías muchas sorpresas de todas las cosas que en la historia se nos hacen creer de otra manera y no lo son.
yo he explorado unas cuantas y he descubierto estas cosas. ¿Cuántas más quedarán por explorar? Entonces sí, como digo, este libro me ha influido y bueno, tanto el método científico aplicado a la ciencia como a la historia, entre comillas, pues es verdad que hay que luchar un poco contra las ideas ya enquistadas de que es muy difícil aceptar las ideas nuevas cuando se cogen ya las que se han transmitido a través del tiempo y eso es lo que me está costando a mi trabajo conseguir con los hechos que he investigado para que sean aceptados o por lo menos tomados en cuenta. Ya publicación las toman en cuenta, pero hay mucha gente todavía reacia a admitir lo nuevo. ¿Quién o quiénes son tus referentes literarios? Es muy difícil responder. Referentes literarios ahí puedes tener tantos. Cuando eres buen lector te atrapa todo. O sea, yo creo que la influencia en cualquier lectura la puedes encontrar. Entonces, en todo caso, yo sí resumiría muy brevemente, por decir solamente de muy poquititos, diría Cervantes, Shakespeare, en el campo del humor Quevedo, sin duda alguna, y en el campo de la historia, que es el que más me ocupa, Benito Pérez Galdós. ¿Cuál es tu rutina a la hora de ponerte a escribir? Bueno, yo soy muy disciplinada, entonces para mí es imprescindible trazarme un plan y cumplirlo, porque sin planes como que no voy a ningún sitio y me puedo dispersar, sobre todo en temas de investigación que me puedo ir por los cerros de Úbeda, tengo que decir frena ya, hay que cumplir unos objetivos. También depende de qué tipo de escritura vaya a hacer, pero sea cual sea el género que escriba, siempre tiene que haber un periodo previo de documentación. No espero a escribir y luego me voy documentando. Yo primero tengo documentado. Obviamente si es un tema actual va a ser mucho más sencillo. Si es un tema de historia, ahí tendré que dedicar mucho más tiempo y sobre todo en temas que yo no domine, pues ahí tendré que invertir mucho más. Y ahí me hago un trabajo exhaustivo a nivel de si veo que hay contradicciones, contrastar la información e incluso si hace falta me voy a archivos. No me conformo con una investigación así como por encima. Reúno muchísimo material, eso me lleva tiempo y luego ya selecciono lo que me interesa, pero necesito sentirme segura en lo que yo estoy escribiendo. Es decir, no puedo empezar a escribir sobre un tema o un lugar que no conozco de nada sin entenderlo, sin conocer las costumbres y sobre todo en el tema de la novela histórica el trabajo es mucho mayor porque claro, aparte de conocer muy bien el contexto histórico, los hechos y cuando hay dudas, como digo, buscar en los archivos, es que también hay que saber cómo se vestían, a qué hora comían, cómo eran las casas, qué palabras se usaban, porque a lo mejor le puedes meter aquí una garrafada de que les pones aquí algo que no tiene nada que ver o una ropa que todavía no existía en esa época. Entonces tengo mucho cuidado en los detalles. Entonces, claro, lo que hago, ese trabajo, digamos, tan dificultoso, lo hago, intento hacerlo antes. Siempre, de todas maneras, a la hora de escribir, te surge una duda. Uy, este lugar, esta ciudad, existía en aquella época, o esta iglesia, o en qué momento estaba o no. Y ahí tienes que buscar. Siempre va a surgir, pero el trabajo lo agilizo más si previamente hago todo lo pesado, digamos, me trazo un plan y digo, esto hay que cumplirlo. Y luego, aparte, está, una vez que tienes lo que es la novela o el libro, viene el trabajo que para mí es el más largo, que es el de la revisión, que normalmente me alarga muchísimo más que lo que es el tiempo que ha sido para escribirlo. Durante el confinamiento del estado de alarma, hubo casos de autores que no pudieron sentarse a escribir o leer. ¿Te sucedió algo similar? En mi caso, más bien ha sido al contrario, porque yo ya tenía la idea, como he dicho antes, siempre tengo ideas que tengo pendientes de escribir, y tenía una en especial, un proyecto que estaba ahí pendiente de una novela histórica. ¿Qué pasa? Que ese proyecto lo iba retrasando, empezar, porque en esa etapa, antes del confinamiento, yo estaba justamente, acababa de ganar el premio, estaba como en plena efusión,
acaba de entrar en la junta directiva de la asociación Clave. Bueno, estaba como que muy dispersa, estaba muy bien, pasando una etapa muy bonita, pero no me centraba mucho en la escritura y tenía esa idea, yo ya tenía claro, tengo que escribir esta novela, pero nunca encontraba el momento, porque aparte era un tema que no dominaba en absoluto. Es lo que he comentado antes, a la hora de escribir yo necesito documentarme para conocerlo bien todo, porque si no, no me va a salir bien. Así que claro, iba esto retrasándolo porque siempre me venía mal. Digo, es que esto es tanto lo que tengo que hacer que necesito ya un tiempo tranquila para poderlo. Bueno, excusas. Así que cuando ya vino el confinamiento, digo, ya, se acabaron las excusas, tengo tiempo, ya vamos a empezar, vamos a por ello. Y curiosamente, también en esa etapa surgieron además otras cosas, otras investigaciones, ya no que buscara yo, sino otras personas con las que colaboré. Y fue una etapa muy hermosa en ese sentido, porque de hecho esas investigaciones, aparte de que en esa etapa se gestó ya esta novela histórica que llevaba tiempo ya esperando, es que pude también colaborar, ayudar a otras personas en sus temas de investigación, y de hecho algunos de esos temas, como hablábamos antes de en lo que te inspiras, me inspira muchas cosas a través de lo que hallo, pues de esos puntos de investigación actualmente constituyen idea o han dado base al libro en el que actualmente estoy trabajando. ¿Piensas, por el contrario, que la pandemia pudo ayudar a que la gente leyera más? Sí, yo estoy convencida de que sí, especialmente los aficionados a la lectura y las personas que no son aficionadas, pues también, porque es en ese cambio tan grande de una vida tan agitada, sin tiempo para nada, a verse de repente en el encierro, pues es un cambio brusco y los seres humanos nos tenemos que adaptar a los cambios, y esos cambios yo los considero oportunidades. Yo estoy convencida también de que los que nos dedicamos a escribir normalmente lo hacemos porque ha surgido en un momento dado en nuestra vida algo que nos ha generado ese cambio. Entonces, en estas circunstancias de cambio global excepcionales, todos hemos tenido que buscar una manera de compensarlo y adaptarnos a la situación. Y yo tengo la idea de que de esta etapa han surgido nuevos escritores. Como decía antes, todos los seres humanos tenemos un montón de talentos por descubrir y necesitamos a veces las circunstancias que nos hagan sacarlos. Y en este momento probablemente han nacido muchos escritores y seguramente lo serán a partir de ahora. E igualmente también se ha podido propiciar la manifestación artística en cualquier campo. ¿Qué futuro próximo le auguras al sector cultural, especialmente al del libro? Yo pienso que en el sector cultural, concretamente de la escritura, va en auge. En primer lugar, porque en este periodo de la pandemia seguramente que han surgido muchos escritores que no lo eran. Entonces, una vez que descubres esto, es muy difícil abandonar, porque no solamente escribimos para que se vendan nuestros libros, sino porque ¿qué más recompensa que la gente disfrute, ¿no? Cuando lee lo que tú escribes, el trabajo que tú has hecho fructifique. Y luego también actualmente hay muchas plataformas que nos permiten publicar. Ya no dependemos solamente de que le guste a un editor o no. Es muy al alcance de todos la autopublicación. Y yo creo que esto genera un mayor mercado y muchísimas más posibilidades, sobre todo para estos nuevos creadores, sobre todo en el campo de la escritura. Creo que hay más oferta y más posibilidades de llegar a la gente, aunque también es más complejo porque los autores no solamente tenemos que dedicarnos a escribir, hay que promocionar, hay que hacer muchas cosas, hay que estar muy presente en las redes, pero también pues, cuando algo quieres, pues también algo te cuesta, ¿no? Desde que estás en el mundo literario, ¿qué ha sido lo mejor que te ha sucedido? ¿Cambiarías algo del pasado o lo dejarías tal cual? No tengo una respuesta clara para eso, porque tanto en la escritura como en cualquier parcela de la vida hay momentos o circunstancias que nos parecen maravillosas y creemos que es lo mejor, y luego
pasa el tiempo y vemos que eso no era la mejor opción porque nos lleva a otra consecuencia que no era tan buena. O al revés, que algo que en un momento nos marcó, nos sentimos fatal, luego resulta que era para bien, porque nos hizo descubrir otra cosa que nos ha llevado a algo mucho mejor. Entonces, yo a lo largo del tiempo lo que pienso es que realmente lo mejor está por llegar. Eso es lo que yo me planteo y lo que me intento aplicar. Entonces, puedo decir que momentos emocionantes así que me han marcado, por ejemplo, tuve el de cuando conseguí por primera vez una agente editorial muy reconocida que se interesó por el libro en el año 2005. Fue para mí un momento cuando fui a la editorial, estaba a punto de publicar. Luego eso resulta que tan maravilloso no fue tan maravilloso porque vino la etapa en la que esto se truncó, porque eran temas de la monarquía, porque eran temas que no se podían tratar. Entonces, pues todo eso tan maravilloso se fue abajo. Y luego otras etapas que he vivido bonitas, pues el día que Isabel Bourdiel reconoció mi investigación, ¿no?, del libro. Entonces ese fue un momento también que dije, bueno, ahora escribo la novela, ahora tal. Otro momento muy, muy especial fue el de ganar el premio con Alfonso XII y la corona maldita. Entonces sí, tenía momentos, pero luego a la larga los vas valorando con perspectiva, ¿no? Y bueno, de cosas que cambiaría el pasado también es difícil porque ¿cómo sabemos si otra elección nos hubiera llevado a otra cosa mejor? No lo sabemos, pero sí que yo probablemente ahora cambiaría, por ejemplo, cuando ya Voces desde más allá de la historia, después de que tuve que dejarlo y tuve que esperar 10 años largos para que ya hubiera un poco más de libertad de expresión que me permitiera publicar el libro sin miedo a las represalias por el tema que trataba la monarquía, pues después de esperar tanto tiempo, la primera vez que intenté publicar, fue enseguida, obtuve respuesta inmediatamente favorable con la primera editorial que lo intenté, pues me conformé con eso. Y ahora yo hubiera esperado, después de tanto tiempo, ¿por qué no podía esperar un poco más? Y quizá hubiera encontrado opciones con editoriales que me hubieran permitido esa gran repercusión que yo creo que merece este libro. A ver, Nieves, danos tu opinión. A muchos de los escritores que aquí presentamos también se lo preguntamos y encontramos opiniones de todo tipo. ¿Qué tipo de soporte aconsejas tú para leer? ¿El ebook o el papel? Bueno, dicen que el papel escasea y esto para mí indica una clara tendencia al ebook como alternativa. Tiene ventajas, pues no ocupan espacio y sobre todo cuando tú empiezas a acumular tanto libro que ya no te cabe por ningún lado, es una buena opción. Ahora, los libros en papel pueden ser a lo mejor no tan prácticos porque te ocupan espacio, pero yo creo que hoy en día es muy difícil renunciar a ese formato, ¿no? Imagínate una feria del libro de ebook. ¿Y qué pasa con las tradicionales firmas de libros? O sea, no sé, yo creo que de todas maneras es una decisión personal y que elegir otro formato u otro también en eso tiene la última palabra el lector. ¿Tienes entre todos tus libros alguna escena favorita de la que te sientas realmente orgullosa? Bueno, es difícil responder, pero bueno, sí te diría de una escena que tengo en mis libros y que me ha marcado profundamente porque es algo que tengo yo en la cabeza desde niña, ¿no? Y es la escena con la que comienzo la novela de Alfonso XII y la corona maldita y la escena además que también de la que parte el libro de investigación Voces del más allá de la historia. Y es el momento del asesinato de mi tatarabuelo Federico Puig Romero, en presencia de su esposa y sus 2 hijos pequeños de 10 y 13 años, el mayor de ellos mi bisabuelo. Entonces esta historia, esta escena la he vivido, la tengo muy impregnada desde que me la contaba mi abuela cuando yo era pequeña, de cómo había muerto su abuelo, en qué circunstancias tan espantosas. Yo no entendía nada, pero eso me quedó ahí y necesitaba transmitirlo y de hecho es el punto de partida, es ese momento para mi investigación, para todo lo que me conllevó.
Y este asesinato además es un asesinato de Estado, porque fue encubierto por el gobierno de Isabel II. ¿En algún momento en tu niñez o juventud pensaste que serías una escritora? No, en esos escritos de niña yo simplemente era algo que quería hacer, lo tenía como un entretenimiento, pero nunca me imaginé yo como escritora profesional. Sí que tenía esas influencias de lo de mi abuelo, en fin, pero no lo consideraba, o sea, no me veía ese futuro yo. Sin embargo, como digo, surgió después, las circunstancias me llevaron a ello, fue algo inesperado, pero cuando ya descubrí la escritura, entonces ya supe, sin duda alguna, que eso era lo mío. ¿Tienes en mente algún nuevo proyecto literario? Sí, bueno, más que en mente ya tengo en marcha ese proyecto que inicié en la pandemia, esa novela histórica, que me ha costado tanto tiempo de investigación porque era, como he dicho, un tema que no dominaba, pero bueno, ya por fin y después de un montón de revisiones y tiempo, ya la terminé el año pasado y ahora está pendiente ya de ser publicada, espero que no tarde mucho, porque yo creo que merece la pena. Y luego, ahora actualmente trabajo en otro proyecto que inicialmente iba a ser un artículo de investigación que surgió de esas investigaciones de la pandemia con las que colaboré, pero que ha alcanzado tal magnitud de hallazgos que creo que son de interés que ya estoy en el libro. Y probablemente, no descarto que aparte del libro de ensayo que intento hacer ameno, que pueda salir también de ahí una novela. Y al margen de todo esto, también estoy colaborando en actividades literarias organizadas por la Asociación Clave, que estoy en la junta directiva, que es la Asociación Valenciana de Críticos Literarios y Escritores Valencianos, intentando ayudar a otros autores a promoverse. Y también espero dentro de poco ya empezar a colaborar en otras actividades en la Asociación de Escritores con la Historia, en la cual estoy desde hace muy poquito tiempo y en la que espero poder aportar y colaborar para difundir la historia, que es el propósito de esta asociación. Para terminar la entrevista, la gente que quiera adquirir algunos de tus trabajos, ¿de qué modo lo pueden hacer? Podéis buscar en internet, simplemente escribiendo Nieves Michavila, y ahí os pueden salir mis libros. Igualmente, para los de voces es El Más Allá de la Historia, o Alfonso XII y la Corona Maldita, podéis pulsarlos así también. Y ahí os saldrán los distintos puntos de venta, aparte de las plataformas conocidas más usadas que son las de Amazon y Casa del Libro. También podéis ir a cualquier librería y pedirlo. Los libreros normalmente los traen. Y bueno, el otro título que tengo, que es de humor, Manual del Buen Truán, ese solamente está disponible a través de mi blog. Mi blog es nievesmichavila.com, todo en minúsculas, nievesmichavila.com. Ahí podréis obtener información sobre mis libros, puntos de venta, sobre mí y las redes sociales por si queréis seguirme. Bueno, Nieves, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos. Te damos las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo. Yo aquí he estado encantada de participar y os quiero felicitar a Lute, a Vanessa por este excelente programa, por esta gran labor que estáis realizando. Muchas gracias y hasta siempre. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.